La clasificación de los seres vivos, medio ambiente y desarrollo sustentable. Alumnos Álvarez Luis de Santiago y Yáñez Pineda Gonzalo. En los 5 reinos tenemos al reino animal, al reino vegetal, al reino de los hongos, reino monera y el reino protista. En el reino animal tenemos los invertebrados e invertebrados. Los vertebrados tienen un esqueleto interno con columna vertebral. Usan el aparato locomotor para desplazarse. Dentro de este grupo entran los peces, los mamíferos, las aves, los reptiles y los anfibios. Los invertebrados, de lo contrario, no tienen esqueleto interno. No tienen huesos ni columna vertebral, aunque pueden tener algunas partes duras, como por ejemplo la concha del caracol. En el reino vegetal se agrupan unas 260.000 especies que se encuentran en el medio terrestre o acuático. Están divididos en 3 grandes grupos. Las protofitas son unicelulares y están en el límite entre el reino vegetal y el animal. Talofitas tienen talo y no tienen vasos conductores. Y cormofitas tienen vasos conductores y es el grupo más numeroso de los 3. En el reino de los hongos, en él se encuentran levaduras, se utilizan en la industria. Mohos, es el típico hongo que le sale a los alimentos. Setas, se usan en la alimentación. Líquenes, se forman asociando un alga y un hongo. Son organismos muy pequeños que solo se pueden observar con microscopios muy potentes. Son procariotas. En el interior de la célula no tienen compartimiento y no se ve un núcleo. Unicelulares, solo tienen una célula. Las bacterias son el grupo más abundante dentro de este reino. También destacan las cianofíceas. El reino protista, en este reino hay grupos muy heterogéneos, formados por células eucariotas, formado por células con núcleo definido. Estas células tienen compartimientos. En este reino están los protozoos y las algas. En las plantas y sus grupos. Las plantas se clasifican en plantas sin flor y plantas con flor. Sin flor son aquellas que no producen flor. Ejemplo, helechos, cola de caballo, musgos, pinos, abetos y cipres. Se dividen en briófitas, pteridofitas y gimnospermas. Plantas con flor son aquellas con flor, complejas, que suelen ser llamativas. Las semillas están cubiertas por un fruto que las protege. De ellas se obtienen un gran número de materias primas y productos naturales. Por ejemplo, los encinos, manzanos, orquídeas se llaman angiospermas. Las plantas son seres vivos que están formados por células eucariotas organizadas en tejidos y son autótrofas. Se caracterizan porque todas tienen raíz, todas tienen tallos, hojas, aunque estas partes pueden ser muy diferentes de las distintas especies. El color verde de las plantas se debe a la clorofila, que se encuentra en las hojas y en los tallos no leñosos, cumpliendo una misión muy importante en la alimentación de las plantas. Según su forma y tamaño, se pueden clasificar en hierbas, arbustos y árboles. La clasificación de los animales. Para clasificar un grupo de animales, primero debemos encontrar una característica común que nos permita separar en grupos más pequeños. Por ejemplo, podemos hacer 2 grupos fijándonos en la manera de desplazarse. En un grupo estarán los animales que vuelan y en el otro los que no vuelan. Según su estructura: vertebrados, mamíferos, aves, peces, reptiles, anfibios, herbívoros, carnívoros, invertebrados, omnívoros, ovíparos, vivíparos y ovivíparos. Los mamíferos son los animales vertebrados, al igual que los anfibios, los reptiles, las aves y los peces. A simple vista se diferencian de estos otros animales al tener los mamíferos pelos en la superficie del cuerpo. En la mayoría de las especies de mamíferos, no en todas. Las
Las hembras poseen mamas, por lo que sale la leche con que alimentan a sus crías. Tenemos un ejemplo de una perrita y sus cachorros que las están alimentando. Las aves son animales vertebrados de sangre caliente que caminan, saltan o se mantienen solo sobre las extremidades posteriores, mientras que las extremidades interiores están modificadas como alas que, al igual que muchas otras características anatómicas únicas, son de adaptaciones para volar, aunque no todas vuelan. Tienen el cuerpo recubierto de plumas, y las aves actuales un pico córneo sin dientes. Para reproducirse ponen huevos que incuban hasta la eclosión. Tenemos una imagen de algunos tipos de aves. Tenemos a los peces. Son animales vertebrados acuáticos recubiertos en su mayoría de escamas y dotados de aletas que permiten su desplazamiento en el medio acuático, y branquias con las que captan el oxígeno disuelto en el agua. En la imagen se muestran los tipos de peces. Como pueden ver, tienen branquias, tienen aletas que les permite desplazarse bajo el agua más fácilmente. Los reptiles son animales vertebrados. Se estiman que hace unos 310 millones de años aproximadamente descendieron de los anfibios, pero no de los anfibios modernos de hoy en día, sino otros anfibios que vivían en la tierra en aquellos tiempos. Con el transcurso del tiempo, los mamíferos y las aves surgieron de los reptiles. Las 7000 especies de reptiles que viven hoy en día se clasifican en 4 grupos básicos. Estos grupos son los lagartos, las serpientes, cocodrilos, tortugas y tuátaros. Los anfibios son un grupo de vertebrados con respiración branquial durante la fase lavaria y pulmonar al alcanzar el estado adulto. A diferencia del resto de los vertebrados, se distinguen por sufrir una transformación durante su desarrollo. Se estima que hoy en día viven más de 6000 especies de anfibios, como por ejemplo la rana. Los invertebrados, como el nombre de invertebrados se conoce a todos los animales que no tienen columna vertebral, aunque dispongan de un esqueleto interno más o menos rígido. Se ha adaptado a todas las formas de vida posibles, desde los fondos marinos hasta las cumbres más altas. Bueno, ahora yo les voy a hablar de aquí en adelante. Herbívoros. Herbívoro es un animal que se alimenta principalmente de plantas. En la práctica, sin embargo, muchos herbívoros también se alimentan de proteínas animales, como huevos, etc. Los humanos que no comen carne no son considerados herbívoros, sino vegetarianos. Algunos herbívoros pueden ser clasificados como frugívoros, los cuales comen solamente frutas, y frugívoros, los que se especializan en comer hojas. Aquí tenemos el ejemplo de una vaca, que es un herbívoro. Carnívoros. Un carnívoro es un animal que obtiene sus energías y requerimientos nutricionales a través de una dieta consistente principalmente o exclusivamente del consumo de animales, ya sea mediante la depredación o consumo de carroña. Los carnívoros se encuentran siempre en posiciones avanzadas en la cadena trófica. Aquí tenemos un ejemplo de unos leones cazando un ñu. Omnívoros. El nombre que se les da a los seres que nutren de toda clase de alimentos, porque sus preferencias alimenticias son muy variadas y disfrutan tanto de productos de origen animal como vegetal. Esto constituye una gran ventaja, ya que pueden sobrevivir en cualquier medio, lo que no ocurre con los animales muy especializados en su alimentación, que corre el riesgo de extinguirse cuando no se puede hallar el único tipo de comida de sus organismos que aceptan. Además del nombre, hay otros animales omnívoros, como el cerdo y el oso. Clasificación de animales por su forma de reproducirse. Ovíparos. Los animales ovíparos se forman y desarrollan en el interior de un huevo que ha fertilizado el macho de la especie y ha sido puesto por la hembra.
Son muchísimas las especies animales que nacen de un huevo. Entre ellas están las aves, algunos reptiles como las tortugas o los cocodrilos, la mayoría de los insectos, los anfibios, la mayoría de los peces y algunos mamíferos conocidos como monótenas, como el ornitorrinco. En algunas especies los huevos son fecundados por el macho al depositar su esperma en ellas. En otras el macho deja caer su esperma en los huevos que la hembra ha soltado. Esto sucede sobre todo con algunos peces. El huevo está formado por la yema, la clara, las membranas y el cascarón. El embrión, o sea, el nuevo ser se desarrolla en la yema. Pero para esto sucede, tiene que estar fecundado por el macho. No todos los huevos son iguales, varía de tamaño, color y forma según la especie. En el caso de las aves, el más grande es el avestruz y el más pequeño es el colibrí o picaflor. El número de huevos que pone cada especie varía, puede ser desde uno solo hasta más o menos 100 como en el caso de las moscas. El periodo de incubación también varía. En una gallina es de 21 días, el de un colibrí 12 a 15 días y el de un avestruz a 45 días. Una vez terminado este periodo, el polluelo rompe la cáscara y sale completamente pelón, sin ninguna pluma, con los ojos cerrados y por supuesto no puede caminar ni volar. Sus padres lo alimentan portando el alimento que desbaratan en su pico. Otros animales como las tortugas o los cocodrilos entierran a sus huevos en la arena y los abandonan. Los cocodrilos suelen poner hasta 40 huevos. Los insectos ponen sus huevos a veces juntos a otras veces separados. Muchos de ellos los colocan en los tallos o debajo de las hojas de una planta. Aquí tenemos la representación de una gallina, como tiene sus huevos, el cocodrilo, como nacen solos, y la mosca. Vivíparos. Animales que se desarrollan dentro del útero o matriz, que es un órgano que está en el aparato reproductor de la hembra, y al nacer pasan y salen por el canal vaginal. Son vivíparos el ser humano y todos los animales mamíferos, es decir, que se alimentan de leche materna, como el león, la jirafa, los murciélagos, los monos y muchos más, menos el ornitorrinco. Y aunque son acuáticos, también son vivíparos la ballena y el delfín. El tiempo de gestación, o sea, de formación del nuevo ser, es variable y también depende de la especie. Tiene mucho que ver el tamaño del animal y el peso que debe tener en el momento de nacer. Por ejemplo, en el ser humano, el embarazo de la mamá dura alrededor de 9 meses, o sea, 260 días aproximadamente. En la elefanta es de 22 meses, en la jirafa es de 15, en la ballena es de 12, en una perra o gata es de 2 meses más o menos, en el delfín 11 meses, una osa en 7 meses, una rata en 21 días, un rinoceronte es de 18 meses, una leona de 3 meses, una vaca poco más de 10 meses, una coneja de 30 días, un hurón de 45 días. También varía el número de crías que tengan, pero en ningún caso son tantas como en los insectos o reptiles. Una elefanta solo tiene una cría. En el ser humano puede en algunos casos ser más de uno. Las perras y gatas llegan a tener hasta 6 crías y las conejas pueden llegar a tener hasta 12 crías. Aquí se ve como los caballos tienen una, los elefantes una y los conejos son los que varían más con sus hijos. Ovivíparos. Se forman dentro de huevos que están dentro de la madre y en el trayecto uterino se va rompiendo el cascarón y nacen directamente de la madre. Un ejemplo son las serpientes. Hay también algunos insectos que son ovivíparos, ya que conservan los huevos en la vagina de la hembra hasta que nacen las crías. Bueno, hasta aquí llega la presentación hecha por Yáñez Pineda y Álvarez Luis.